Este es un fanfic hecho por un fan. Los personajes y el mundo no son míos, son propiedad de su creador o creadora original. Lo único que realmente es creación mía es la trama alternativa y la ilustración. Recapitulación del capítulo 4. Bueno, gente, vamos a hacer un breve resumen del capítulo anterior para que no se pierdan. Después del encuentro con Geto, Kenta quedó hecho polvo. Geto lo tuvo agarrado del cuello, a punto de matarlo, pero Kenta, en un acto de desesperación total, le soltó lo de Maito y le pidió 18 meses. Geto lo soltó, pero ojo, no porque le creyera, sino porque le dio curiosidad que un chico al borde de la muerte siguiera intentando hablar. Kenta, con el cuello marcado, usó su técnica para curarse las heridas. Descubrió que su energía también puede acelerar su recuperación. No es como la de Shoko, pero algo es algo. Después fue al hospital donde estaban Yuta y los niños que salvaron. Yuta, preocupado, le preguntó qué pasó, pero Kenta mintió. No podía decirle que Geto casi lo mata. Pero mientras tanto, en las sombras, los altos mandos ya habían movido ficha. Enviaron a Kamo Noritoshi con una misión especial. Una maldición de semi-primer grado, entrenada para responder a un silbato y una fragancia. ¿El objetivo? Kenta. ¿El plan? Que la maldición lo matara y listo. Pero hubo un problema. Rojo, sin saberlo, cambió las misiones de último momento. Kenta se fue con Yuta a otro sitio, y quienes terminaron yendo a esa misión fueron Maki y Panda. La maldición apareció, pero actuaba raro, como esperando una orden que nunca llegó. ¿Por qué? Porque Kamo, al ver que Kenta no estaba, no pudo lanzar la flecha con la fragancia. Y para colmo, el velo de Ichichi le tapó la visión. Total, Maki y Panda se cargaron a la maldición sin saber que esa trampa era para Kenta. Rojo, que no es tonto, empezó a sospechar. Una maldición que espera órdenes no es normal. Alguien la estaba controlando. Y mientras tanto, los altos mandos ya están planeando el siguiente movimiento. Kenta no lo sabe, pero tiene una sentencia de muerte encima. Por ahora, sobrevivió de casualidad. Y así terminamos el capítulo 4, con Kenta entrenando, el grupo cada vez más unido, y una calma tensa antes de la tormenta. Ahora sí, pasamos al capítulo 5. Capítulo 5. El viaje a Kioto. Semanas antes de la actualidad. La noche envolvía el templo en un silencio denso, apenas roto por el roce de las hojas contra el viento. Geto estaba sentado en un cojín, recordando lo que sucedió en esa escuela donde dejó una maldición. Sus dedos tocaron suavemente su propia garganta, recordando la sensación de su mano cerrada alrededor del cuello de ese chico. La resistencia inútil. Los dedos arañando su muñeca. Y luego, lo que realmente no podía sacar de su cabeza. Los intentos del chico por hablar. No había sido una negociación limpia, fluida. Había sido, patético, casi lastimoso. El chico boqueaba, los ojos desorbitados, la cara morada, y aún así movía los labios. Intentaba formar palabras. Intentaba soltar frases entre los espacios donde Geto aflojaba milimétricamente la presión para escuchar. Era desesperación pura convertida en voluntad de hablar. El chico no podía hacer nada más que aferrarse a la muñeca de Geto con una fuerza ridícula, y aún así seguía intentando formar palabras. Como si su instinto de supervivencia fuera comunicarse. Geto había visto mucha gente morir. Había visto miedo, súplica, llanto, negación. Pero nunca había visto a alguien, mientras se asfixiaba, esforzarse tanto por terminar una frase. Dame 1 año y medio, había dicho finalmente, cuando Geto decidió escuchar de verdad. Y luego, cuando Geto lo soltó, el chico no se había quedado en el suelo llorando. No había temblado ni suplicado por su vida. Se había puesto de rodillas, tosiendo, masajeándose el cuello, y había seguido hablando. Si no ha aparecido, haz conmigo lo que quieras. Geto abrió los ojos. No iba a cumplir esos 18 meses. Esa era la verdad que ni siquiera necesitaba decir en voz alta. Su plan ya estaba en marcha. La noche del 25 de diciembre, cuando la frontera entre maldiciones y humanos se volviera más delgada, él ejecutaría su verdadero objetivo. Absorber a Rika, el espíritu de grado especial que cargaba Yuta. Eso era mucho más valioso que esperar a una maldición que quizás nunca nacería. El trato con Kenta había sido un juego. Nada más. Geto le había seguido la corriente porque era más fácil que matarlo en ese momento. Porque no había ninguna prueba de que lo que decía fuera cierto. Porque un chico desesperado, a punto de morir, podía inventar cualquier cosa con tal de salvarse, además matar a un hechicero joven va en contra de sus principios. Manami. Su secretaria apareció en el umbral casi instantáneamente. Sí, señor Geto. Investiga a un hechicero de la escuela de Tokio. Primer año.
Kimura Kenta. Quiero todo lo que encuentres. La mujer asintió y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Pasaron varios días, casi 2 semanas. Cuando Manami regresó con la información, su expresión era de leve frustración. Señor Geto, la información es, sorprendentemente escasa. Geto arqueó una ceja. ¿Escasa? Sí. Kimura Kenta aparece en registros por primera vez hace apenas un mes o 2, cuando ingresó a la escuela de Tokio. Antes de eso, no hay nada. Nada no existe, dijo Geto con calma. Sigue el rastro. Lo intentamos. La única pista que encontramos es un orfanato en una zona rural. Según los registros, Kimura Kenta vivió allí toda su infancia. Pero el orfanato fue clausurado recientemente. ¿Por qué? La denuncia la hizo un monje de un templo cercano. Un tal Kimura Jinpei. Alegaba condiciones deterioradas y maltrato infantil, la investigación fue rápida y el orfanato cerró. Los niños fueron redistribuidos. Geto se quedó en silencio. Kimura Jinpei. Kimura Kenta. Compartían apellido. ¿Y ese monje? Aún vive. En un templo en las montañas, lejos de Tokio. No tenemos más conexiones aparte de esa. Ningún familiar registrado, ningún otro adulto responsable en su pasado. Geto sintió algo. Una curiosidad profunda. Un monje con el mismo apellido que un huérfano sin pasado. Un orfanato clausurado justo antes de que el chico apareciera en la escuela de Jujutsu. Una técnica inusual. Y un conocimiento específico sobre una maldición que aún no había nacido. Coincidencias. Demasiadas. Arregla mi agenda para poder ir uno de estos días, dijo Geto levantándose. No me gusta que me apresuren. Iremos a ese templo. ¿A visitar al monje Kimura? Si vamos a hacerle una visita amistosa. Quiero saber qué clase de hombre cría a un chico cuya primera reacción al estar cerca de morir es seguir hablando. Manami dudó. ¿Cree que el monje esté involucrado en algo, Geto-sama? Geto sonrió. No era una sonrisa amable. No lo sé. Pero los chicos así no nacen por accidente. Alguien los forma. Alguien les enseña a tener esa mirada. Y si ese monje tiene las respuestas, las voy a obtener. La noche seguía cayendo sobre el templo. En la distancia, las montañas se perdían en la oscuridad. Y en algún lugar de esas montañas, un monje anciano llamado Kimura Jinpei vivía en su retiro, sin saber que pronto recibiría una visita. Regresando en la actualidad con nuestros protagonistas, el viaje en tren desde Tokio hasta Kioto dura aproximadamente 2 horas y media. El tren bala se desliza suave entre montañas y pequeños pueblos, y yo llevaba ya 20 minutos mirando por la ventana sin realmente ver el paisaje. Los árboles pasaban rápidos, manchas verdes contra un cielo azul pálido. A mi lado, Maki estaba sentada apoyada contra el asiento. Ella miraba hacia el frente, su expresión tan seria como siempre, aunque había algo ligeramente diferente en la forma en que sus hombros se relajaban contra el asiento. 2 filas detrás, Goyo-sensei había desaparecido literalmente. Es un idiota, murmuró Maki de repente. La miré. ¿Quién? Goyo, respondió sin apartar la vista de la ventana. Nos trae hasta aquí, nos deja solos, y ahora se esconde. Sonreí. ¿No te gusta viajar? Ella me miró rápido, solo un segundo, y luego volvió a la ventana. No dije eso. Digo que pudo habernos explicado qué hacemos aquí en lugar de dejarnos con la duda. Dijo que era por negocios. Mentira, Maki resopló. Ese hombre nunca dice la verdad cuando puede evitarlo. Me reí bajito. Pero a veces le dices profesor. Ella se encogió de hombros. Cuando se comporta como profesor, le digo profesor. Cuando no anda de fantasioso o descuidado como ahora, puedo tratarlo con respeto. El problema es que eso pasa muy pocas veces. O sea que la mayoría del tiempo es idiota. Exacto. Ambos nos quedamos en silencio un momento. El tren pasó por un túnel y la luz cambió, sombras danzando por el vagón. ¿Sabes? Dijo Maki después de un rato. Vas mejorando. Parpadeé. ¿En serio? En el entrenamiento. Ya no caes tan rápido. A veces hasta esquivas un par de golpes. Eso es porque tú me los das con menos ganas, bromeé. Ella no sonrió, pero su boca se movió ligeramente hacia un lado. Para Maki, eso era una sonrisa. No te confíes. Si aflojo es porque no quiero romperte del todo antes de que aprendas algo útil. Qué considerada. Lo sé. Seguimos así un rato más, conversación tranquila, salpicada de silencios cómodos. El tren pasaba por estaciones pequeñas, algunas tan rápido que apenas podía leer los nombres. Miré por la ventana mientras la ciudad empezaba a hacerse más densa, más urbana. Edificios, letreros, gente en las estaciones.
Tokio ya me había impresionado cuando llegué, pero Kioto tenía su propio ritmo. ¿Sabes? Dije sin dejar de mirar afuera. Desde que llegué a Tokio, nunca deja de sorprenderme la infraestructura. Los trenes, los edificios, cómo todo funciona tan perfecto. Bueno, ¿de dónde vengo? No era así. Maki me miró un momento. ¿De dónde eres? De un lugar más desordenado, respondí con cuidado. Menos organización. Ella asintió, como si eso lo explicara todo. El tren siguió avanzando. La ciudad se volvía más tradicional a cada estación, los edificios modernos dando paso a construcciones tradicionales, techos de teja, templos asomando entre las calles. Mi hermana estudia aquí, dijo Maki de repente. La miré. ¿Tu hermana? Mai. Mi hermana gemela. Está en la escuela de Kioto, en nuestro mismo año. No sabía que tenías una hermana. Dije fingiendo sorpresa, claramente estaba mintiendo para no levantar sospecha alguna, sabía sobre su hermana pero era la primera vez que me lo menciona ella. No hablo mucho de ella, Maki miró por la ventana. Las cosas entre nosotras son complicadas. ¿Por el clan? Ella asintió despacio. Mai es diferente a mí. Ella aceptó lo que el clan quería de nosotras. Yo no. ¿Y eso las separa? No lo sé, admitió. A veces pienso que sí. Otras pienso que solo es distancia. Formas diferentes de sobrevivir. No supe qué decir. Así que solo asentí y dejé que el silencio hablara por nosotros. El tren empezó a reducir la velocidad. Estaciones más grandes, más gente subiendo y bajando. Finalmente, el altavoz anunció: Kioto. Próxima estación, Kioto. Goyo apareció detrás de nosotros como si nunca hubiera estado leyendo el periódico. Llegamos, chicos. Dijo con su tono siempre alegre. Prepárense para conocer la gloriosa escuela de Kioto. Ya la conozco, dijo Maki secamente. Cierto, cierto. Bueno, prepárate para reconocerla entonces. Salimos de la estación y el calor de Kioto nos golpeó suave, diferente al de Tokio. Más húmedo, más pesado. Tomamos un taxi hasta las afueras, donde la ciudad empezaba a fundirse con las montañas. El camino serpenteaba entre árboles antiguos, y eventualmente el taxi nos dejó frente a una puerta enorme de madera, igual de imponente que la de nuestra escuela, pero con un aire más tradicional, más severo. Bueno, dijo Goyo estirándose. Yo tengo que hablar con el director Gakuganji. Ustedes dos, mientras tanto, pueden pasear, conocer el lugar, no causar problemas, bueno, no causar demasiados problemas. ¿Vas a dejarnos solos otra vez? Preguntó Maki con el ceño fruncido. Negocios de adultos, respondió Goyo con una sonrisa. Además, confío en ustedes. Kenta, pórtate bien. Maki, no lo mates si se porta mal. Y antes de que pudiéramos responder, desapareció por el camino principal hacia el edificio más grande. Maki y yo nos quedamos solos frente a la puerta. Odio cuando hace eso, murmuró ella. ¿Quieres que esperemos aquí? No. Vamos. Si vamos a estar varados, al menos que sea viendo el lugar. Caminamos por los senderos de grava entre edificios tradicionales de madera. La escuela de Kioto era hermosa a su manera, igual de tradicional a la nuestra, con jardines cuidados y estanques de koi. Eventualmente llegamos a un patio amplio donde un grupo de estudiantes entrenaba. Los reconocí de inmediato, eran los de primer y segundo año de Kioto. Mai nos vio primero. Su mirada se clavó en Maki, luego en mí, y una sonrisa burlona apareció en sus labios. Mira quién vino, dijo en voz alta, llamando la atención de los demás. Mi querida hermana, con un acompañante. El entrenamiento se detuvo. Todos nos miraron. Maki no dijo nada, solo apretó ligeramente la mano en la funda de su naginata. Mai se acercó, moviéndose con esa gracia estudiada que tenía, y me miró de arriba a abajo. Su expresión pasó de curiosidad a diversión, y luego a un desprecio leve pero evidente. ¿Y este quién es? Preguntó señalándome con la barbilla. ¿Tu novio, Maki? No sabía que te gustaban los chicos patéticos. No es mi novio, respondió Maki con voz plana. Es mi compañero. ¿Compañero? Mai soltó una risita. ¿Tú? ¿Con un compañero? ¿Y encima hombre? Qué extraño. Pensé que preferías estar sola. O que los demás preferían no estar contigo. Miré a Maki, esperando su reacción, pero su cara seguía impasible. Kamo, que había estado observando en silencio desde atrás, me miró directamente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si estuviera confirmando algo. Me reconoció. Sabía quién era. Pero no dijo nada, solo desvió la mirada y se quedó callado. Entonces todo apareció frente a nosotros con una sonrisa enorme. Oye, oye. Dijo con entusiasmo.
¿Son ellos? ¿Los de primer año de Tokio? Sí, respondí cauteloso. La sonrisa de Todou se amplió. ¡Qué bien! Justo quería conocerlos. Dime una cosa, sus ojos brillaban. ¿Qué tipo de mujeres te gustan? Parpadeé. ¿Qué? Tu tipo de mujer, insistió todo. ¿Altas? ¿Bajas? ¿Cómo las prefieres? Porque los fetiches hablan de cómo es una persona en realidad. Si eres aburrido, entonces no podemos ser amigos. Todos me miraron. Mai con una sonrisa burlona. Kamo con curiosidad calculadora. Los otros estudiantes de Kioto esperando mi respuesta. Y Maki a mi lado, su expresión tan seria como siempre, esperando también. Mi mente corrió. No podía ser vulgar. No aquí, no con Maki al lado. Sabía cómo trataban a las mujeres en el clan Zenin, como objetos, como menos. Si decía algo que sonara a eso, perdería su respeto. Me gustan las mujeres que resuelven, dije finalmente. Silencio. Todou frunció el ceño. ¿Resuelven? ¿Qué significa eso? Que dan ideas, expliqué. Que ayudan, que encuentran soluciones cuando hay problemas. Obviamente también me gustan las mujeres atractivas, pero, eso es secundario. Más silencio. Me miraron como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Pregunté. Aburrido, declaró Todou. Muy aburrido. Y sin previo aviso, me golpeó. Fue rápido. Tan rápido que apenas tuve tiempo de activar mi técnica. Mi energía maldita se extendió por mi cuerpo en el último instante, reforzándolo, pero aún así el golpe me envió volando varios metros por el aire. Aterricé de espaldas, rodando sobre la grava, el aire escapándose de mis pulmones. Cuando logré incorporarme, Todou ya estaba sonriendo, sus puños listos. Vamos, dijo. Muéstrame si eres tan aburrido como hablas. Busqué mi funda. Estaba al otro lado del patio, donde había caído. Maldición. Estaba desarmado. Mai soltó una risita. Qué pena. Claramente Todou lo va a destrozar hasta dejarlo inconsciente. Kamo asintió despacio, su expresión casi lastimera. No tiene oportunidad. Maki no dijo nada. Solo me miraba. Todou avanzó. Sus golpes eran rápidos, potentes, y yo apenas podía esquivarlos. Mi técnica me mantenía entero, pero cada impacto me sacudía hasta los huesos. Bloqueé 1, 2, 3 golpes, y en el cuarto me alcanzó en el costado. Caí de rodillas. ¿Ya? Preguntó Todou con decepción. ¿Eso es todo? Mai se burló desde atrás. Claro, todos en Tokio son así de débiles. No entiendo cómo Maki soporta estar con alguien tan patético. Entonces vi la expresión de Maki. No era preocupación. No era lástima. Era una sonrisa pequeña, confiada, como si supiera algo que los demás no. Apenas es el calentamiento, dijo. Me levanté. Mi técnica seguía activa. Aún podía sentir la energía recorriendo mi cuerpo, manteniéndome en pie. Los golpes de Todou eran fuertes, sí, tan fuertes comparándolos con Hakari. Pero Hakari se contenía conmigo, ahora me doy cuenta que nunca fue en serio. En cambio Todou no. Todou en serio iba a golpearme hasta dejarme inconsciente. O matarme. Si no fuera por mi técnica, ya estaría muerto. Flashback. Unos días antes, estaba entrenando con Maki. Habíamos terminado una sesión dura y yo estaba en el suelo, mirando el techo del dojo. Maki, dije. ¿Puedo preguntarte algo? Depende. Mi técnica. Funciona bien a distancia, con objetos, pero, cuando peleo cuerpo a cuerpo contra personas, tengo miedo. Ella me miró. ¿Miedo de qué? De usar mi técnica en ellos. Si transfiero energía cinética a un objeto y golpeo a alguien, toda esa energía se libera de golpe en el impacto. Puedo matar a una persona normal sin querer. Incluso a un hechicero, si no se protege bien. Maki se sentó a mi lado. Pero con Hakari no tuviste ese problema. Porque él se contenía, dije. Y porque yo tampoco sabía lo que estaba haciendo. Solo, no quería perder. Hakari dijo algo después de esa pelea. La miré. ¿Qué dijo? Que sentía los brazos entumecidos. Que después de un rato, tus golpes empezaron a doler más de lo normal. Me quedé en silencio. No sabía que eso pasaba. Por eso necesitas probarlo, dijo Maki. Controladamente. Para entender qué puedes hacer y qué no. Fin del flashback. Después de esa conversación, hablé con Goyo. Él me sugirió una prueba. Pelear con Panda, sin contenernos. Solo para ver qué pasaba. Peleamos. Largo. Duro. Yo perdí, claramente. Panda encajaba mis golpes como si nada y yo apenas podía protegerme de los suyos. Pero no caía. El combate se alargó, y al final, empecé a seguirle el ritmo.
Después, Goyo lo explicó con más calma. Tu técnica, Kenta, se llama transferencia cinética por una razón. Puedes tomar la energía cinética de un objeto y pasarla a otro. O puedes tomar tu propia energía y transferirla a objetos inanimados, que luego liberan esa energía al impactar. Asentí. Eso lo sabía. Pero cuando aplicas tu técnica en tu propio cuerpo, continuó Goyo, ocurre algo más complejo. Porque tu cuerpo no es un objeto inerte. Está vivo, en movimiento constante. Y cuando recibes golpes, lo que realmente está pasando es que la energía cinética de esos impactos entra en tu cuerpo. ¿Y mi técnica puede hacer algo con esa energía? Exacto. Piensa en ello como un sistema de transferencia interna. Normalmente, cuando alguien te golpea, la energía cinética del impacto se disipa en tus tejidos, causando daño. Pero tu técnica puede redirigir esa energía. En lugar de disiparse, la absorbes y la almacenas temporalmente en tus músculos, en tus células. ¿Como una batería? Exacto, como una batería, sí. La energía cinética entrante se convierte en energía potencial dentro de tu cuerpo. Energía almacenada, lista para usarse. Luego, cuando golpeas, cuando te mueves, cuando empujas, liberas esa energía potencial de vuelta como energía cinética en tus ataques. Por eso Hakari sintió sus brazos entumecidos. Exactamente. Cada golpe que él te daba, tú absorbías parte de esa energía cinética. Luego, en tus golpes, le devolvías una pequeña parte de la energía acumulada. No era tu fuerza, era la de él, redistribuida. Por eso sus brazos se entumecieron un poco. Estaba recibiendo su propia fuerza de vuelta, multiplicada por el tiempo que la estuviste acumulando. ¿Y por qué no me desmayé con los golpes de Panda? Goyo sonrió. Porque parte de esa energía cinética que absorbes no la conviertes en ataque. La usas para mantener tu cuerpo funcionando. Tus músculos se contraen con más eficiencia, tus reflejos se agudizan, tu resistencia aumenta. La energía que debería lastimarte se transforma en el combustible que te mantiene en pie. Por eso aguantas más de lo que deberías. No eres más resistente que otros, solo estás reciclando la energía que recibes. Panda, que había estado escuchando, asintió. Tiene sentido. Yo sentía que mientras más te golpeaba, más rápido te movías. Como si cada impacto te diera más energía en lugar de quitártela. Porque eso es exactamente lo que pasaba, confirmó Goyo. Tu técnica es un ciclo cerrado. Recibes energía cinética, la almacenas como energía potencial en tu cuerpo, y luego la liberas de vuelta como energía cinética en tus ataques o la usas para mantener tu rendimiento físico. El límite está en cuánta energía potencial puedes almacenar antes de que tu cuerpo no pueda contener más. Miré mis manos. Entonces, ¿no soy solo un tipo que hace explotar cosas? Goyo se rió. No, Kenta. Eres un tipo que convierte la violencia en su contra en fuerza propia. Cada golpe que recibes es combustible para el siguiente que das. Eso, en términos de energía, es casi un movimiento perpetuo. Casi. Regreso al presente. El golpe de Todou había sido fuerte. Muy fuerte. Pero mientras me levantaba, sentí algo diferente. La energía cinética que había absorbido de sus impactos no se había disipado. Estaba ahí, convertida en energía potencial almacenada en cada fibra de mi cuerpo, esperando ser liberada. Por eso pude esquivar su siguiente ataque. Por eso mis piernas respondieron cuando no deberían haberlo hecho. Por eso, cuando toqué el pilar de madera, pude transferir parte de esa energía acumulada al objeto. Mi cuerpo era un recipiente. Y Todou, sin saberlo, me había estado llenando desde el primer golpe. Todou lanzó otro golpe. Lo esquivé por centímetros. Su puño impactó contra un pilar de madera cercano que había cargado con mi energía cinética explotando el pilar de madera, dejando raspones en el cuerpo de Todou que no le hicieron casi nada de daño. Tras la explosión se creó una pequeña nube de polvo. No fue una gran explosión, pero sí suficiente para levantar una nube de polvo y escombros que cegó a Todou por un segundo. Cuando el polvo se disipó, Todou ya no estaba donde había explotado. Saltó por encima de la nube de polvo, cayendo hacia mí con los pies listos para aplastarme. Esquivé. Apenas. Él cayó al suelo, y entonces el suelo explotó. Había cargado el área donde iba a caer justo antes de moverme. No fue una explosión grande, solo la suficiente para desestabilizarlo. Todou cayó al pequeño estanque ornamental que había debajo, empapándose los pies. ¿Qué? Rugió, sorprendido más que lastimado. Desde atrás, Mai empezó a hablar. Su técnica no afecta en nada a... No es cierto, la interrumpió Maki.
En esas dos explosiones, si Kenta hubiera liberado más energía, todo estaría herido. Pero no lo hizo porque la distancia y el tiempo era muy corta. Si carga demasiado un objeto tan cerca de él, también se lastima. Kamo asintió despacio. Es verdad. La energía que está usando en esos objetos es mínima comparada con la que tiene acumulada. Podría liberar mucho más. Mai apretó los dientes. Odiaba equivocarse, y odiaba más que se lo recalcaran. Todou salió del agua empapado, pero con una sonrisa enorme en la cara. Interesante. Muy interesante. Rugió. Vamos, una vez más, alto ahí. La voz de Goyo cortó el aire. Estaba al borde del patio, con las manos en los bolsillos y una expresión que, por una vez, no era sonriente. Se acabó el recreo, chicos. Nos vamos. Todou y yo nos miramos. Ninguno bajó la guardia. Pero Todou fue el primero en bajar su guardia. Nos vemos, dijo Todou finalmente, con una sonrisa. Estuvo divertido. Me descuidé porque pensé que eras débil. La próxima vez no tendrás tanta suerte. No fue suerte, respondí. Él se rió y se alejó. Mai me miró con desprecio, luego a Maki, y resopló. Qué aburrido. No salió como esperaba. Y se fue, seguida por Kamo, que me lanzó una última mirada larga y pensativa antes de desaparecer. Maki, Goyo y yo salimos de la escuela. El sol ya caía, tiñendo el cielo de naranja. Yo estaba sudoroso, golpeado, pero entero. Caminábamos hacia la salida cuando Goyo se detuvo. Bueno, dijo. Hora de volver. ¿Vamos a la estación? Pregunté. No hace falta. Goyo se agachó y empezó a dibujar un círculo en el suelo con el dedo. Un círculo simple, con símbolos que apenas reconocí. Maki lo miró. ¿Qué estás haciendo? Un atajo. Espera, dijo ella, pudiste habernos teletransportado desde el principio. Eso no es importante ahora, afirmó Goyo, ¿y nos hicimos 2 horas y media de tren para nada? Dijo Maki enojada, bueno, para nada no, Goyo sonrió. Conocieron Kioto, Kenta hizo un nuevo amigo. Eso no es un amigo, casi me mata. Dije recriminándole a Goyo. Detalles. Dijo Goyo sin tomarle importancia. Maki apretó los puños. Eres un idiota. Dijo Maki señalando a Goyo, ya, cálmate. Vamos. Goyo no lo veía como algo tan importante si a final de cuentas todo salió bien sus estudiantes a su punto de vista. El círculo brilló. Antes de que pudiera decir algo más, el mundo se distorsionó y de repente estábamos frente a la entrada de nuestra escuela en Tokio. El sol también caía aquí, igual de naranja, igual de cálido. Maki lo miró, luego a mí, luego a Goyo. Maki suspiró hondo. ¿Estás bien? Me preguntó. Sí. Golpeado, pero bien. Ella asintió. No lo hiciste mal. Para ser tu primera pelea sería contra alguien de ese nivel. ¿Eso fue un cumplido? Fue una observación. Sonreí. Gracias, Maki. Ella se encogió de hombros y empezó a caminar hacia los dormitorios. La seguí, sintiendo cada músculo de mi cuerpo quejarse con cada paso. Había sido un día largo. Pero había sobrevivido. Y había aprendido algo nuevo sobre mi técnica. No estaba mal por un viaje que, según Goyo, era solo para conocer Kioto.